Bien, doctores, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al desarrollo de las fijas del capítulo de cirugía general. Ustedes saben que es uno de los capítulos más importantes y con mayor número de preguntas en el examen y en general en cualquier concurso. Así que, bien, vamos a dar inicio entonces a este desarrollo. ¿Ok? Mi nombre es William Guzmán, con la mayoría de ustedes ya nos conocemos. Y bueno, vamos a empezar. A ver, dice, la causa más frecuente de apendicitis en niños es, en general, la apendicitis se ocasiona por obstrucción de su base, ¿cierto? En niños suele ser por aumento de tamaño de los folículos de Rux o de las amígdalas del apéndice. Y en los adultos, ¿por qué suele ser? En los adultos suele ser por fecalitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué hernias pueden causar apendicitis? ¿Qué hernias pueden obstruir la base del apéndice? Usualmente puede ser la hernia de Amiant, se lo voy a escribir completo, o puede ser la hernia de Garengot. Con la diferencia de que Amiant es una apendicitis que ocurre en una hernia o en un saco inguinal y Garengot en una hernia en un saco crural. ¿Qué parásitos pueden causar apendicitis? En general, cualquiera que obstruya la base, la mayoría de los que están en el intestino pueden hacerlo, pero con más frecuencia los Enterobius vermicularis, oxyuros, y los Trichuris, trichura. ¿Qué neoplasias? La neoplasia benigna más frecuente del apéndice es el mucocele y la neoplasia maligna más frecuente es el tumor carcinoide. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología bacteriana de la apendicitis? En general, el gram negativo más común, E. coli, y el anaerobio más común, el bacteroides. La diferencia está en que E. coli predomina en fases no complicadas y bacteroides predomina en fases complicadas. Bien, ¿cuál es el síntoma más precoz e inespecífico de la apendicitis? No solo de apendicitis, sino de los abdómenes agudos quirúrgicos, la pérdida del apetito, la hiporexia, la anorexia. ¿Ok? Cronología de Murphy, secuencia evolutiva de Murphy. Esto aplica sobre todo para apendicitis típicas que corresponden aproximadamente al 50-60%, no son la mayoría. El resto son atípicas, por lo tanto se llama atípicas cuando no siguen la secuencia de Murphy, que es hiporexia, que es lo más precoz, ya hemos visto. Luego viene dolor, luego casi junto con el dolor, que por cierto es migratorio, ¿no? Viene primero en mesogastrio y luego se irradia la fosa ilíaca derecha, náuseas y fiebre al final. Esa es la secuencia, solo en los típicos. ¿Cuáles son las fases de la apendicitis? Muy bien, para esto vemos un cuadrito que deben recordar. Las fases de la apendicitis. Tenemos acá la fase congestiva, la fase supurada, la fase necrosada, la fase perforada. A la fase congestiva también le llaman catarral, ¿no? La supurada suele ser la flemonosa, la necrosada suele ser la gangrenada, ¿ok? Y luego viene la perforada. Bien, tienen las características. Al inicio hay obstrucción al flujo linfático y venoso, luego viene la proliferación bacteriana, por eso supura, y al final, el último evento es la disminución al flujo arterial y de ahí viene la isquemia. Entonces, primero se obstruyen los vasos linfáticos y venosos y al final las arterias. Hemos visto que en fases no complicadas, que son la congestiva y supurada, predominan principalmente los gram negativos como E. coli, pero en fases complicadas como la necrosada y perforada, predominan los bacteroides. ¿Ok? Muy bien. La clínica característica de la apendicitis sigue la secuencia de Murphy. Bueno, la hiporexia aparece de forma más precoz al inicio. Luego viene el dolor, que al inicio es un dolor visceral, inespecífico, acompañado de náuseas, y luego un dolor somático localizado. Y finalmente aparece la fiebre y luego ya los signos de complicación, que son el dolor al rebote. Es de la secuencia evolutiva no solo de la apendicitis, sino de la mayoría de abdómenes agudos quirúrgicos. ¿Ok? Bien, por lo tanto, las fases de la apendicitis son la fase congestiva o catarral, la fase supurada o flemonosa, la fase necrosada o gangrenada y la fase perforada en esa secuencia. ¿Ok? Bien. En la fase congestiva, por lo tanto, ¿qué bacterias predominan? En las fases congestivas predominan los gram. En realidad, no hay
proliferación de bacterias en esta fase, porque está recién iniciando, pero si es que ya los obligan a elegir, pues predominan gram negativos, que es parte de la fase no complicada. Y una clínica que es un dolor visceral, acompañado de náuseas. En la fase supurada ya predominan los gram negativos, ahora sí, y ya es un dolor localizado. Cuando ya se necrosa el apéndice, ya empiezan a predominar bacteroides, anaerobios, y la clínica característica es la fiebre. No olviden que la fiebre es el síntoma o el signo que caracteriza a los procesos inflamatorios que ya están generando isquemia. En la fase perforada también predominan los gram negativos y la clínica suele ser un dolor al rebote. ¿Ok? El dolor visceral de la apendicitis se da por estímulo de fibras. ¿Qué fibras se estimulan? De tipo simpático. Fibras simpáticas que corresponden a fibras poco mielinizadas tipo C. Acuérdense que las tipo C son las que casi no tienen mielina, a diferencia de las tipo B y tipo A, que tienen poco o más mielina. ¿Bien? Y el dolor somático es un dolor que se caracteriza por fibras muy mielinizadas tipo A. Ahí es donde se localiza el dolor, ¿no? El punto para localizaciones parasecales, puntos de apendicitis. Bien, para esto recordemos algunos de los puntos más característicos. El punto más característico es el rojito, ¿no? El rojito corresponde al punto de McBurney, de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha, 3/3, tercio medio con tercio externo. Eso es el punto de McBurney que identifica localizaciones parasecales. Luego tenemos al amarillito en el otro tercio que corresponde al punto de Morris. Luego tenemos más inferior en la línea que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores, izquierda y derecha. Ahí está, tercio medio con tercio derecho, el punto de Lanz. Y el punto verdecito corresponde al punto de Lesene. El punto de Lesene que identifica principalmente retrosecales. Son los 4 puntos más comunes. Hay otros, pero estos son los que ahorita deben recordar. Por lo tanto, el punto de los que identifican parasecales es el punto de McBurney. Los paraileales, regreso un ratito, el amarillito, ¿no? Que está ya cercano a la válvula ileocecal. Por lo tanto, paraileales es el punto de Morris. Preileales, postileales. Las pélvicas son las inferiores, eso corresponde al punto de Lanz, el que habíamos visto acá de azulito. Y el verdecito, el Lesene, es el que identifica retrosecales. Retrosecales, Lesene. Muy bien, listo. Dolor en fosa ilíaca derecha al toser. Al toser, cuando tosen, es el signo de Dunphy. O sea, generan una tos a la persona y le genera dolor en la fosa ilíaca derecha, el signo de Dunphy. Sino que al comprimir el lado izquierdo, ahora duele el lado derecho, que es muy similar a esta manito que están haciendo. Palpan el lado izquierdo y giran de retro a lo largo del marco cólico, es el signo de Robsing. Robsing, por distensión del ciego, ¿no? Robsing. El dolor al rebote corresponde al signo de Blumberg. No solo el signo de Blumberg, sino también el signo de Musi, son parecidos, pero ambos describen cierto grado de peritonismo, ¿no? Ya de perforación. Paciente en decúbito lateral y extensión de la cadera. Paciente en decúbito lateral y extensión de la cadera. A ver, estas son posiciones características de... a ver, lo vamos a ver. Este es el signo del iliopsoas y este es el signo abajo del obturador. Signo del iliopsoas en decúbito lateral izquierdo y el signo del obturador en un decúbito supino, en un decúbito dorsal, ¿cierto? Ambos son signos característicos de apendicitis, es importante que recuerden la imagen. El signo del iliopsoas identifica apendicitis principalmente retrosecales y el signo del obturador identifica apendicitis de localización pélvica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son dos signos que deben recordar. El
Paciente en decúbito lateral y extensión de la cadera. Decúbito lateral, lo acabamos de ver, es el signo del ilio-psoas. ¿Qué identifica? Hemos visto retrocecales. Decúbito dorsal y flexión de la cadera es el signo del obturador. E identifica localizaciones pélvicas. ¿Ok? Bien, vamos ahora al score de Alvarado. El score de Alvarado, quiero que recordemos el score de Alvarado. El score de Alvarado o escala de Alvarado es una escala que toma varios signos, como ven acá, migración, anorexia, náuseas, dolor, etc. Algunos valen 1 punto y otros valen 5 puntos, 2 puntos. La cosa es que al final tienen que sumar 10. ¿Ok? ¿Quiénes dan 1 punto? La migración, la anorexia, las náuseas, el dolor al rebote, la fiebre y si hubiera desviación izquierda. ¿Y quiénes dan 2 puntos? El dolor en cuadrante inferior derecho, que incluye el McBurney, Morris, Lanz, Lecene, el que fuere, y la leucocitosis. ¿Ok? ¿Listo? Con eso tenemos los 10 puntos. ¿Cómo se interpreta? La interpretación de Alvarado es, si es que Alvarado le sale entre 1 y 3, buscar otras causas de dolor. Si Alvarado le sale 7 a más, tienen que tener conducta quirúrgica. Y si Alvarado le sale entre 4 y 6, tienen que hacer estudio de imágenes, tomografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá en la número 18, cuando dice en el score de Alvarado, ¿quiénes dan 1 punto? La migración, la anorexia, las náuseas, el dolor al rebote, la fiebre y la desviación izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quiénes dan 2 puntos? El dolor en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis. Ahí lo hemos visto, ¿no? Ahí lo tienen enumeradito. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? Entre 1 y 3, buscar otras causas de dolor. Aleja la posibilidad de apendicitis. Entre 4 y 6 tenemos que confirmar con estudio de imágenes, una tomografía. Y si saliera 7 a más, la conducta suele ser quirúrgica apendicectomía. Esto es importante que lo tengan claro porque muchas de las preguntas de conducta de toma de decisiones en apendicitis se asocian, se relacionan a este score. ¿Ok? El estudio de imágenes de elección en apendicitis. Los estudios de imágenes que solemos usar son estos dos. Tenemos a la tomografía y a la ecografía. ¿Ok? El estudio más específico, el más preciso, es este de acá, la tomografía. Pero el que tienen que realizar en mujeres jóvenes y en gestantes, al menos como primera opción, es la ecografía para evitar la irradiación del paciente, ¿no? En ambos casos, lo que van a encontrar principalmente es dilatación del apéndice, en ambos, mayor a 6 milímetros. Un apéndice dilatado, más de 6 milímetros. Y la pared está engrosada, mayor a 2 milímetros. ¿Ok? Listo. Entonces, con esos valores pueden descartar... diagnosticar apendicitis. Entonces, estudio de imágenes de elección en apendicitis, idealmente la tomografía y la ecografía. ¿Qué les he dicho? Hallazgos, dilatación mayor a 6 milímetros y pared mayor a 2 milímetros. De elección en mujeres en edad fértil. Mujeres en edad fértil, de elección, va a ser siempre la ecografía. Y en gestantes, también la ecografía. ¿Ok? Al menos como primera opción hasta descartar, en el caso de las mujeres en edad fértil, una posible gestación o patología anexial que también les puede dar la ecografía. Cuando palpan una masa en fosa ilíaca derecha, ¿qué debemos sospechar? En personas jóvenes, masa apendicular. En general, como primera opción, ¿no? Puede ser un plastrón o puede ser un absceso. Ambos. La diferencia es, ambas son masas. La única diferencia es que el absceso es una masa abscedada. El absceso es una masa con pus. Estas masas suelen tener más de ¿cuántos días de evolución? Mayor o igual a 4 días. O sea, si tiene una evolución de apendicitis con 5, 6, 7 días de evolución y palpan masa, tienen que pensar en plastrón o absceso. ¿Ok? Si la apendicitis hace además ictericia, ¿eso es diagnóstico de qué? De pileflebitis o tromboflebitis portal.
pileflebitis o tromboflebitis portal, que son microabscesos, donde en el hígado, microabscesos hepáticos. Vamos a la 25. Precisamente en casos de tromboflebitis portal, el estudio confirmatorio debe realizarse con tomografía. Siempre ante toda sospecha de abscesos hepáticos debemos hacer una tomografía hepática, ¿ok? El diagnóstico diferencial más común, estamos hablando de la apendicitis, es... El diagnóstico diferencial más común es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica. Ojo, que la adenitis mesentérica es un problema de inflamación de ganglios que ocurre sobre todo en niños, en adolescentes. No es muy común en adultos, en ancianos, y suele ser por una causa viral, por virus. Bien, la adenitis mesentérica precisamente se diferencia de la apendicitis porque si les acabo de decir que es por una causa viral, por virus, entonces lo que tiene la adenitis mesentérica es, voy a ponerlo acá, adenitis mesentérica es linfocitosis, predominio de linfocitos porque es un problema viral usualmente. En cambio, la apendicitis aguda no hace linfocitosis, hace desviación izquierda, predominio de bastonados, neutrófilos y demás, ¿no? Además que la adenitis mesentérica, no olviden que tiene un antecedente de infección respiratoria con más frecuencia, catarro, resfrío, una faringitis viral previa. Manejo de la apendicitis es la apendicectomía. Ahora, cuando hacen la apendicectomía, ¿cómo se maneja el muñón? Deben recordar que el muñón apendicular en casos de apendicectomía va a depender. Si el muñón está en buen estado, como están viendo en la imagen de la izquierda, pueden hacer una apendicectomía a muñón libre. A muñón libre. Pero si el muñón, la base del apéndice, el ciego, está en mal estado, perforado, inflamado, necrosado, entonces tienen que hacer una jareta invaginante. ¿Ok? A muñón libre y jareta invaginante dependiendo del estado de la base. Muy bien, entonces por eso dice manejo de la apendicitis, apendicectomía. Y del muñón, si está en buen estado, a muñón libre. Si está en mal estado, jareta invaginante. Es más, a veces se le coloca incluso un dren, dada la posibilidad de que haya una dehiscencia a nivel de la base apendicular. ¿Ok? Listo. Cuando además de la apendicitis hay peritonitis, hay que ver, ¿es una peritonitis localizada o es una peritonitis generalizada? Si es una peritonitis localizada, además de la apendicectomía, hay que hacer localizada, hacer un drenaje, aspiración, algún término que se refiera a sacar la pus que está localizadito en un solo cuadrante. Y luego, evidentemente, su respectiva antibiótico terapia. Pero si está generalizada, si la pus está diseminada o difusa, que es el otro nombre que recibe, deben hacer apendicectomía más. No, perdón, ahí no es aspiración, drenaje, sino lavado de cavidad peritoneal, lavado peritoneal. Y además su respectiva antibiótico terapia. En ambos casos, la antibiótico terapia debe ser por un promedio de 5 a 7 días de manejo antibiótico cuando estamos con peritonitis, ¿no es cierto? Cuando son apendicitis muy recientes, como congestivas, por ejemplo, se les da muchas veces solo por 24 horas a manera de profilaxis, porque se supone que no ha habido una diseminación importante de contenido purulento, ¿no es cierto? Entonces tengámoslo en cuenta. Lo vamos a ver cuando hablemos de heridas limpias, contaminadas sobre todo. ¿Ok? El manejo ya también del absceso, porque miren, arriba hemos puesto las peritonitis. Las peritonitis se tienen que sacar el apéndice, pero cuando se trata de masas, abscesos, plastrones, ¿cuál es el manejo? En el caso de los abscesos, el manejo es el drenaje, idealmente por vía percutánea. Siempre que puedan abordar de forma percutánea un absceso, que por supuesto es menos invasivo, hay que preferirlo. ¿Ok? Y en el caso del plastrón, el manejo debe ser antibiótico terapia. En ambos casos, de absceso y plastrón, tanto por el drenaje como por el absceso, debe hacerse una apendicectomía diferida. ¿Ok? Muy bien.
31. Las incisiones oblicuas y las transversas. Esto tiene relación con las apendicectomías abiertas. Ustedes acuérdense de esta imagen. Existen incisiones, las incisiones localizadas pueden ser oblicuas, como esta que estamos viendo acá, que corresponde a la incisión de McBurney. Voy a ponerle acá oblicua. O puede ser una transversa, derechita, que corresponde a la incisión de Rocky Davis, la transversa. Sea cual fuere, oblicua o transversa, ambas se realizan para apendicitis que no han hecho peritonitis, que no tienen peritonitis. ¿Ok? Porque cuando hay peritonitis, como concepto de cirugía abierta, se prefiere realizar una incisión mediana infraumbilical. Estamos hablando de una mediana infraumbilical en casos que haya peritonitis. Ojo que estos son conceptos muy básicos, muy clásicos de cirugía abierta. Hoy en día todo esto está siendo superado, evidentemente, por la laparoscopía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las incisiones oblicuas, las oblicuas con B de oblicuo es McBurney, con B de McBurney. B de oblicua, B de McBurney. Y las transversas con R de transversa, de Rocky Davis. Me acuerdo por la segunda letra, porque igual a veces también me he confundido, ¿no? Entonces es como una pequeña mnemotecnia. La segunda letra, B de oblicua, McBurney, transversa, Rocky Davis. Estas se usan en casos que no tengan peritonitis. Pero en cambio, en casos complicados con peritonitis se prefieren las incisiones medianas infraumbilicales. ¿Ok? Listo. En niños, la apendicitis se manifiesta inicialmente la apendicitis en niños pequeños, estamos hablando generalmente menores de 4 años, voy a ponerle incluso ya, menores de 4 añitos, 3 años, 2 años, 1 año. ¿Puede haber apendicitis? Sí, es menos frecuente, pero sí puede haber. Se manifiesta con obstrucción intestinal, quiere decir que no hacen necesariamente la secuencia de Murphy. Los ancianos sufren más apendicitis de tipo complicada. Los abuelitos se complican más rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque están inmunosuprimidos. Tienen cierto grado de inmunosupresión. No patológica, es fisiológico, no propio de la ancianidad. Entonces, se perforan más rápido, se complican más rápido, pero ojo, hacen menos fiebre, hacen menos leucocitosis, con lo cual a veces la sintomatología podría pasar a veces desapercibida.